Pasamos al punto 9, urgencias no hay, señor secretario. Pues al punto 10, que son las urgencias, los ruegos o las preguntas. Señor Izquierdo. Bueno, antes de nada, dar las buenas tardes a los bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe que nos acompañan aquí hoy. Y bueno, aprovechando que están aquí, pues quería preguntarle al señor alcalde que sabemos la situación que reiteradamente vienen denunciando los bomberos de la Mancomunidad de Fomento. Y bueno, como alcalde de Mairena del Aljarafe y como siendo Mairena, ¿no?, un municipio donde la competencia es municipal, pues quería preguntarle al señor alcalde de Mairena qué solución se le va a dar a esta problemática, a esta carencia y a esta precarización del servicio de bomberos que se está desarrollando en Mairena del Aljarafe. Y, bueno, si me puede indicar si hay alguna solución, en qué punto estaría esta solución y bueno, si finalmente vamos a poder congratularnos de que la comarca del Aljarafe y Mairena del Aljarafe tengan un servicio de bomberos pues con los recursos humanos y materiales que son necesarios para poder desarrollar dignamente un trabajo tan importante como el de salvamento y extinción de incendios. Por otra parte, también quería hacer algunas preguntas, bueno, una pregunta y un ruego sobre los colegios. Preguntar al señor alcalde los motivos por el que los alumnos de primaria que normalmente practican la actividad de natación al comienzo del curso escolar aún no han empezado esta actividad y cuándo lo van a empezar. Y bueno, después también un ruego relativo también a los centros escolares del municipio en referencia a las reparaciones. Hay pequeñas reparaciones en los centros escolares que pueden parecer poca cosa, que pueden parecer cosas banales, pero que, bueno, que pueden dar lugar a accidentes de los niños y las niñas pues, que allí desarrollan sus estudios. Y, bueno, entiendo que los recursos son escasos, entiendo que hay muchas actividades y muchas acciones que llevar a cabo desde el ayuntamiento, pero, bueno, me gustaría que se diera cierta prioridad a estas reparaciones, ya que estamos hablando de la seguridad de los niños y niñas de este municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Empezando por el final, se han acometido a lo largo de todo el verano bastantes actuaciones en todos los centros educativos de Mairena y se continuarán haciendo como hasta ahora con el programa de mantenimiento de los diferentes centros educativos, desde los servicios del ayuntamiento, tanto en coordinación con los directores y directoras de los centros. No es algo que se desarrolle a lo largo de solo el periodo estival o de vacaciones, sino que va a continuar a lo largo de todos los cursos escolares, como viene siendo habitual. En aquellas cuestiones o pequeñas que usted signifique, pues igual nos las hace llegar y igualmente se tratarán con el servicio técnico. Pero en gran medida se han acometido muchísimas inversiones en los diferentes centros educativos. Sobre el programa de natación escolar hay una reestructuración del conjunto del programa de servicio que se le da desde el ayuntamiento a todos los centros educativos y hay que programarlos a lo largo de todo el curso. Se ha entendido en este momento que el programa de natación escolar, que además recuerdo que empezó solo estando en un último trimestre, después se fueron aumentando el trimestre, pero que ahora se ha decidido complementar un poco el resto de programas para, en cualquier caso, en enero, que después del primer trimestre, comenzase el programa de natación escolar, es decir, que al menos 6 meses estuvieran los escolares dentro de ese programa que trae como consecuencia pues, una mejora físico-deportiva y, desde luego, también una consecución de aprendizaje en el mundo de la natación. Me congratula, además, de que todos estemos de acuerdo en que ese mundo, el de la natación, sea reforzado y sea, además, consensuado por todos y que todos lo apoyemos. Luego, sobre la situación de los bomberos del Aljarafe, por un lado, decirle cuál es mi apreciación y, por otro lado, entienda usted la cautela. Nosotros, en este caso, y el alcalde de Mairena, lo único que ha hecho desde el primer momento con la situación de conflictividad que existe en el marco de la Mancomunidad, porque es un ente del que participamos, con el servicio de extinción de bomberos que tiene y que nos presta servicio a nosotros, porque le tenemos nosotros delegada la prestación de ese servicio, es mantenernos, si cabe, más exigentes que nunca en todo este proceso. Así se lo hemos trasladado a la dirección de la Mancomunidad y así va a seguir siendo. No solo yo, sino los alcaldes mayores de 20.000 habitantes, que son el grueso de ayuntamientos que más ponen financiación al citado servicio junto con la Diputación de Sevilla. Ahora mismo hemos cerrado un apartado
con la Diputación, o está cerrando, no sé si lo habrá terminado de formalizar, que es un nuevo convenio que consolide y dé un impulso definitivo a ese servicio, pero que también trae como consecuencia un proceso de negociación necesaria, además, con los representantes sindicales, entre la Mancomunidad y los representantes sindicales del Servicio de Extinción de Incendios. En este sentido, pues entienda que quien debe de abordar en este proceso de negociación, que vamos a ser todos los alcaldes, mayor de 20.000 habitantes, y desde luego la Mancomunidad junto con la Diputación, pues estemos embarcados en ese nuevo cronograma de organización que lleve de manera efectiva a dos cosas fundamentales: a que el servicio de extinción de incendios sea el adecuado y esté en la mayor dignidad posible, y a que sus profesionales se sientan igualmente dignamente atendidos, dignamente tratados y además desarrollando su labor con las mejores condiciones posibles. En las próximas semanas seguiremos abordando reuniones que vayan en ese camino. Y como usted bien dice, estoy seguro, porque conozco a las partes, conozco a muchos profesionales del Servicio de Extinción de Incendios del Aljarafe, a sus representantes y también a la Mancomunidad y desde luego a los alcaldes, que siempre hemos mostrado el interés de que el servicio sea el mejor posible, de que en las próximas semanas y meses lleguemos a un buen acuerdo que ya resuelva definitivamente cualquier elemento de conflictividad entre las partes. ¿Vale? Río. Hable bien, ¿eh? De verano. Sí, buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Ciertamente no vamos a solicitar que reitere la respuesta que le ha dado a la concejala de Izquierda Unida. Nosotros, efectivamente, este problema de los bomberos pues nos lleva preocupando desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Nuevamente reiteramos la lamentable situación en que se encuentran. Nuevamente reiteramos la escasez de medios humanos y materiales con que se ven obligados a desempeñar su actividad diariamente. Y la pregunta es muy simple: ¿qué problema hay para que esta situación se venga manteniendo por espacio de tantos años, sin que se vislumbre una solución definitiva a la problemática? Porque sí es verdad que cada vez que hemos reiterado este tema, se nos ha dicho que sí, que hay reuniones, que está en fase de negociación, pero la realidad de los hechos es que a la hora de la verdad no se toma una decisión efectiva que ponga fin a este problema. Por lo tanto, solicitamos que a la mayor brevedad posible, bueno, pues este tema se aborde con la seriedad que merece. Está en juego la seguridad de la comarca del Aljarafe y todos los habitantes que la componen. Y por lo tanto entendemos que la solución es real y absolutamente urgente. Por otro lado, también volvemos a recordar que en este pleno se acordó a propuesta de Ciudadanos la creación de una comisión de trabajo orientada al correcto uso de las asignaciones económicas a los distintos grupos municipales, sin que por el momento se atisbe la menor intención de trabajar en esta línea. Les recordamos que estamos hablando de dinero público, de cuyo uso tenemos que responder a la ciudadanía en aras de la mayor transparencia posible y responsabilidad. Del mismo modo, también planteamos la posibilidad de dotar de paneles acústicos las inmediaciones del complejo polideportivo de Cavaleri, que ahora parece ser que va a concentrar numerosas competiciones, para que se minimizara el impacto y las continuas molestias que en materia de ruido vienen soportando los vecinos colindantes. ¿Se ha hecho algo al respecto? Se han acometido obras, pero ¿se ha tenido en cuenta aquello que ya se trató en su momento? Por último, también a propuesta de Ciudadanos se aprobó una moción en apoyo al comercio local, en la que, entre otras medidas, se planteó la necesidad de contar con un censo de comercios ubicados en nuestro municipio. Podemos disponer de él. Cabe destacar que sería interesante someterlo a estudio y determinar una estadística sectorial que nos sirva de referencia para tratar de implementar medidas orientadas a la ubicación de empresas de sectores que se consideren deficitarios en nuestro municipio, incluso en la comarca. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Río. Mire usted, pues del conjunto de las comisiones que hay pendientes por convocar, se van a convocar todas en esta semana, y en la Comisión de Empleo se le va a trasladar a todos los grupos
todos los trabajos que tienen que ver con ese proyecto de comercio local. Entenderán ustedes también que cuando se les traslade toda la información tendrán que ustedes hacer uso de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, como estoy seguro que se comprometerán, y se abordarán además otros temas que eso eran buenos y que sean de análisis de una preocupación que ciertamente tienen muchos vecinos, que es la situación del empleo y todos los proyectos o programas que pudiéramos poner en marcha para paliarlo en medida a la situación de desempleo que pudiera haber y que hay en Mairena. Sobre los paneles acústicos complejos deportivos caballeristas, están los técnicos estudiando cuál es la mejor solución y, sobre todo, centrando cuál es la adecuación del sistema que podría verse para que además acertemos y para que además no se instale una circunstancia y que luego mañana tengamos más problemas que soluciones o, dicho de otro modo, no pongamos solución al problema que ahora mismo parece que tenemos. Entonces están los técnicos trabajando en ello, sobre la dinámica de instalación de alguna infraestructura que pudiera paliar en sentido esa situación acústica que viven los vecinos, que tenemos, porque yo también lo tengo, cualquier escenario de actividad físico-deportiva cerca de casa. En las asignaciones económicas de los grupos políticos, bueno, le mandaré esa misma situación al conjunto de los portavoces para que hagamos ese análisis. Si lo veis bien, pues lo veamos en una junta de portavoces y lo analicemos en su conjunto, ciertamente. Y solo pero bomberos reiterarme en lo mismo y en lo dicho. O sea, quien me conoce sabe, desde luego el presidente de la Mancomunidad también, el conjunto de los alcaldes, insisto, de mayores de 20.000 habitantes, el alcalde de Tomares, el alcalde de San Juan, el alcalde de Cama, el alcalde de Coria, yo mismo, de la continua exigencia que hemos tenido con la Mancomunidad en este tiempo para que se trabaje de manera definitiva en solucionar este problema, en el marco de maniobra que tenemos. Sí es verdad que ahora en las últimas semanas hemos llevado ese principio de exigencia a un poco más y eso ha llevado incluso a sustanciar un mejor convenio, creo, o un convenio, un marco que dibuje una solución definitiva a este servicio. Cuando vayan avanzando, como le he dicho al señor Izquierdo, todo ese momento de negociación, pues lógicamente ustedes tendrán cumplida información, por lo menos por la parte que a mí me toca, al conjunto de los grupos de la corporación. Gracias, señor Río. ¿Alguna cuestión más? Señora Vela. Ay, perdón. Mira, señor Isa. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Tres preguntas muy breves. La primera, si el señor presidente tiene constancia de alguna novedad sobre la pasarela Alpisa, después de que hubiera los problemas aquellos en la redacción del proyecto. La segunda pregunta es en relación que presentamos un escrito en febrero de este año para modificar el paso de peatones que está frente a la heladería fría cerca de la rotonda de Ciudad Expo, porque nos han trasladado que sigue habiendo problemas de seguridad, que si tiene el equipo de gobierno alguna medida prevista. Y, por último, nos comunican que el lunes pasado, debido a la tormenta, hubo fallo de electricidad en Mairena y, concretamente, afectó al polideportivo, bueno, al Marina Lavao, al centro acuático, y que tuvieron que los monitores desalojar a los usuarios con sus propias linternas y sus teléfonos móviles. Quería preguntar si es que no hay un sistema eléctrico de apoyo o de emergencia o si es que falló. Muchas gracias. Muchas gracias. En principio, todos los sistemas de emergencia, luz de emergencia funcionaron. Lo que pasa es que había un volumen de público tan grande que, bueno, se activó un poco el sistema de evacuación, atendiendo también a que no se desconocía si era solo de la instalación o que era del entorno. Parece ser que era una situación del entorno, del barrio, y atendiendo a esa circunstancia pues se le trasladó al conjunto de los usuarios bastante tranquilidad. Es verdad que algunos usuarios pues utilizaron su número, su móvil y eso para iluminar, pero bueno, como una herramienta que tenían en la mano, pero todo fue además, y por las noticias que tengo, todo discurrió de manera apacible dentro de la problemática que se podía haber suscitado, porque había incluso usuarios, pues lógicamente dentro de la piscina, que en ese momento se fue la luz, pero la evacuación se produjo de manera ordenada, me trajeron. Sobre la modificación de la rotonda esa, se están analizando esas dos rotondas y esos pasos peatones y esos cruces, porque yo creo que tanto los cruces en la Avenida de la Filosofía y en la Avenida de las Civilizaciones, esos cruces que traen como consecuencia avenida, posiblemente haya que disponerle, y lo están estudiando los técnicos, unos escenarios semicirculares a forma de rotonda o de media rotonda, que ha funcionado en la Avenida de Clara Campoamor, en la zona más próxima al Almendral, y que posiblemente lleve a esa doble visión, ralentizar el tráfico que es necesario en esa y en otros pasos de peatones cercanos al centro de salud, y luego una nueva señalización y nos modifica también la señalización y pintura de todo ese barrio, porque es necesario, aunque luego los conductores tengamos también la responsabilidad de ser diligentes y conducir a la velocidad a la que se nos exige, cosa que en la mayoría de los casos
no suele pasar. Pero estamos viendo esas dos capacidades para que incluso en los cruces podamos disponer de esas avenidas, pues esos elementos que hagan que obligatoriamente tengas que parar y tengas que girar de una manera más ordenada. Y luego, sobre la pasarela Pisa, tengo conocimiento de que ya fue una nueva licitación que se han presentado las empresas y que se había convocado, no sé si ya ha sido o que se había convocado la primera mesa técnica en la que se seleccionaba al conjunto de la empresa de la próxima licitación. La idea siempre ha sido que antes del final de año esté por lo menos adjudicada la pasarela hacia el Pisa. Gracias, señor Pavón. Señor San Martín. Quería plantear una sugerencia y luego una pregunta. La sugerencia es en relación con las preguntas que me están haciendo algunas personas en relación con la obra de defensa del Porzuna. Y son preguntas que la gente hace o incluso cierta alarma entre algunas personas por desconocimiento, ¿no? Entonces, creo que todavía se estaría a tiempo y que vayamos cogiendo también esa costumbre que se hace en muchos lugares, que es hacer paneles informativos de la obra pública, no solo de no sé cuántos millones de euros, empresas adjudicatarias, no sé qué, sino unos paneles informativos sobre por qué se hace esa obra, qué problemas había antes, qué problemas se van a solucionar, cómo se van a solucionar, cómo se va a regenerar medioambientalmente la zona, que es inevitable que las máquinas, cuando actúan, lógicamente tienen que esplanar o tienen que remover terreno, que supone remover vegetación, que los árboles se están respetando. Es decir, esa información que deje tranquila a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene muchas experiencias de muchas obras que pues, muchas veces no respetan muchas cosas o que no están de acuerdo con la conservación del medio ambiente o con su restauración ambiental. Y yo pienso, que creo que estamos a tiempo porque, claro, va a tardar tiempo en que se haga esa restauración ambiental y en que se disfrute, pero, sin embargo, la gente ya está disfrutando de esa zona. Si nos pasamos por allí, la gente ya está paseando. En el momento que se ha limpiado aquello y tal, la gente ya está paseando por la zona. Entonces, yo creo que estaríamos a tiempo de proponerle a la Confederación que haga un panel informativo de ese tipo y de reflexionar para coger un poco esa rutina en todas las obras que se hagan en el municipio, tanto sean propias municipales como de otras administraciones, de proponer que se hagan ese tipo de paneles informativos, que den respuesta a la gente que ve obras y no sabe de qué van, ni lo que se va a hacer, ni por qué, ni para qué. En segundo lugar, yo me pregunto ¿cuándo Mairena va a tener una red de carril bici completa en Sevilla? Es uno de los municipios que ahora mismo tienen mayor prestigio en nuestro entorno europeo por haber hecho la red de carriles bici de una vez, casi del tirón, de forma que se fomentó ampliamente el uso de la bicicleta y se pudo poner el servicio Sebici y está en general funcionando bastante bien, aunque a lo mejor ahora necesitaría algunas remociones y algunos arreglos y demás, ¿no? Pero en esta legislatura se han hecho algo así como 300 y pico metros de carril bici, si no me equivoco, a lo mejor me corrigió Otilia, puede ser, pero en cualquier caso, a 300 metros o a 500 metros por legislatura, ¿cuándo va a tener Mairena una red de carril bici completa que permita precisamente tener una movilidad sostenible, intermodal y demás? A ver si, no sé, si este equipo tiene alguna idea de instar a donde sea o de presentar un proyecto europeo o lo que sea para ejecutar una red de carril bici en un tiempo, ya no digo yo récord como lo hizo Sevilla, pero por lo menos razonable, no a 300 metros por legislatura. ¿Vale? Gracias.
Muchísimas gracias, señora San Martín. Le hemos trasladado a la Confederación, agradezco además su visión que tiene de la recuperación del cauce del arroyo, porque precisamente es lo que hemos hecho a lo largo de este mandato, incluso gestionar suelos que disponga la liberación de los mismos para la restauración paisajística del entorno. Le hemos pedido a la Confederación Hidrográfica, igual que hay otros paneles aquí que son de la Junta, que son de obras, que nos trasladen esos paneles para que los vayamos incluyendo tanto en la plataforma web como, bien dice usted, en aquellos centros que estén más próximos para que la ciudadanía pueda contemplarlo. Así se hará también, lógicamente, con ese entorno que se está recuperando ahora y el del conjunto del proyecto del Parque Central, que, como bien saben todos, está en el proceso de licitación actualmente, para que los vecinos estén informados también de qué se hace, por qué se hace y, además, se traslade también los proyectos que tenemos entre todos en el futuro. Y sobre el carril bici, el Ayuntamiento tiene diseñado el conjunto de la red de carril bici. Sí es verdad que muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la disposición económica de aquellos tiempos, por ejemplo, cuando Sevilla hizo esa red de carriles bici, a la de hoy, a lo de los años anteriores, pues es una situación económica difícil a la hora de afrontar proyectos y muchas veces se ponen uno primero, otro segundo y otro tercero. A lo mejor se había retirado mucho esta visión de la movilidad sostenible, pero que en este campo nosotros hemos estado no solo ya manteniendo y reforzando la red de carril bici anterior, sino que también le anuncio que la propia terminación de la variante sur va a traer como consecuencia una red de transporte de carril bici a lo largo de toda la red, para que además la idea sea que el conjunto de los barrios de Mairena tengan su proximidad al carril bici y además una red general que nos aproxime a la red de transporte público sostenible, en este caso al metro o al autobús. Y es verdad que ese es un convencimiento y, como usted bien dice, tenemos que ponernos esa meta. Tenemos que ponernos la meta en que la red de carril bici como transporte sea más allá de 500 metros cada mandato, sino que se desarrolle además una estrategia compartida de toda la red de carriles bici que ya existe y conectarla con la que ya existe. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna cuestión más? Señor Molina. Una propuesta simplemente, se la traslado por aquí porque creo que es de ejecución muy fácil. Debido justamente a estas obras que se acometen en los últimos tiempos, de grandes avenidas, grandes rondas, sendas, nos llegan demandas de vecinos ya de avanzada edad que echan en falta algunos asientos, ¿vale? Algunos bancos para que se puedan acomodar en estos paseos que cada vez son más rectos, más largos, pero bueno, a veces y más con la calor, pues se acentúa ese cansancio para que se tenga en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Así se consolidará su propuesta. La verdad que es un continuo debate, señor Molina, y además una continua contradicción que estamos viendo en el ámbito también de la gestión pública. Recibimos en la doble dualidad difícil de la convivencia que ahora mismo estamos viviendo en la sociedad actual. Es decir, se instala en los parques públicos, el entorno, los parques, el banco y las zonas de esparcimiento, los bancos para el descanso, como usted bien dice, y luego por la noche esa misma situación está siendo utilizada por personas que rompen la convivencia y después hay vecinos que llaman para que se retiren los bancos. Entonces, imagínese usted lo complicado que es a veces gobernar y conciliar la convivencia entre todos, porque hay vecinos que hasta altas horas de la noche resulta que están en determinados bancos. Tenemos un poco de todo, pero como usted bien dice, por lo menos tenemos que pensar en esas personas mayores que necesitan además caminar y ese lugar o momento de descanso incluso en el que charlar, porque yo digo que muchas veces los bancos son lugares también de convivencia necesarios en la que todos hemos estado alguna vez en nuestra vida, hasta incluso alguna hora de la noche, pero quizás no dando tanto por saco como alguno da ahora, ¿no? Y tenemos que corregir, porque es verdad que tenemos que hacer una ciudad entre todos mucho más vivible. Sí, sí, por ahí. Gracias. Señora Vela. Bueno, yo quería saber cuándo empiezan, o si van a empezar, que no sé si lo van a hacer, las actividades de dinamización en las bibliotecas, las visitas, lo que ha venido siendo las visitas escolares a las bibliotecas, la dinamización. También quería saber si sigue o no en el programa para este curso de teatro infantil, que también se hacía con las escuelas, y la narrativa oral. Solamente eso. En principio se van a implementar todas esas acciones, pero como decía, ahora mismo existe con la Delegación de Educación, porque ya nos lo abordaron los centros, que es verdad que hicimos un programa muy extenso. El curso pasado hicimos un programa muy extenso de actividades, con muchas actividades y en muchos campos. Y sí pidieron los centros que coordináramos al inicio de curso
todas esas actividades, igual que pasa con la natación escolar, pues pasa con las actividades de cultura, las de animación. Y ahora mismo está la delegada de Educación coordinando, incluso con las AMPAs, que también promueven otras actividades, incluso todo el calendario. Pero en principio van a seguir todos estos programas que se venían desarrollando. Lo que lo vamos a calendarizar, como usted bien dice, pues de acuerdo también a la jornada educativa, porque existe o han existido problemas incluso en algunos centros que no haberlo programado antes les imposibilitaba ir, y entonces pues lo estamos ahora mismo casando en todo y en el seno de los consejos escolares. Pero, por ejemplo, la narrativa oral no tiene nada que ver con las actividades escolares ni están ligadas a ningún centro educativo. ¿Cuándo está previsto que se inicie? El año pasado fue en enero, eso te iba a decir, que el año pasado yo por lo menos porque fui a una y fue en Navidad, entonces en enero empezarán igualmente, señora Vela. Pues, del convenio colectivo. bueno, pues en principio tanto el convenio colectivo como el reglamento y eso pues está avanzando en el ámbito de la negociación y ahora mismo se basa en los puntos de adecuación del texto a la normativa legal. Estamos en el traslado de informes que nos trasladan los servicios técnicos a los sindicatos y los sindicatos nos responden. Si todo va bien, nos hemos fijado un poco la fecha de que al final de este año puedan ya consolidarse tanto la argumentación del texto legal como la reforma del texto de convenio colectivo, incluso afrontar incluso aquellas obligaciones que como ayuntamiento tenemos en la retribución con los trabajadores y en los derechos sociales que se habían quedado atrás conforme a los decretos. ¿Vale? Gracias, compañeros. Señor Tano. Gracias, señor presidente. ¿Tiene previsto el ayuntamiento, a través del IMDC, modificar el modelo de ayudas a la actividad deportiva o a la gestión de las escuelas de deportes que tradicionalmente se venía desarrollando en el municipio? Y si es así, ¿por qué no se ha informado de lo mismo al Consejo del IMDC? No le oculto a usted, ni lo comparten todos los miembros de la corporación, sobre la tensión que se produce con el retraso en la apertura de los campos de fútbol. ¿Nos puede dar una fecha exacta de la apertura de los campos del Francisco Castilla y de Lepanto? Sí, y luego, sobre los carteles en las obras, me parece muy bien la idea de la señora San Martín. Ese proyecto del que ya habla es un proyecto que impulsé como alcalde y que pusimos absolutamente en marcha, pero ya también, por el bien de todos, que pongan unos carteles muy grandes donde ponga obra en ejecución peligro, porque esas personas que están disfrutando están corriendo un grave riesgo, porque están paseando por obras que están en ejecución. Cualquier problema que los pueden tener cuando se pasea por una obra que no está recepcionada, que no está terminada, no está finalizada, no, en este caso, en muchos casos sería responsabilidad del que lo está haciendo a sabiendas de lo mismo. Entonces, cuando vayan a poner los carteles explicativos de qué es la Ribera del Porzuna, de cómo se ha mantenido en ese proyecto, de manera importante la biodiversidad de esa ribera, de cómo ese proyecto se consensuó con las entidades del territorio y ecologista de Mairena y de todo el Aljarafe. Además de que pongan eso, ya de paso también que pongan la fecha en que se empezó, también que pongan, por favor, que es peligroso. Yo he visto pasear a personas utilizando la bicicleta y me da un cierto peligro, ¿no? Creo que la policía local debería de intentar que, bueno, por el bien de los vecinos, hasta que no esté finalizado la obra, pues que se use lo menos posible. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tano. Pues lo que usted dice es la razón. O sea, una de las llamadas permanentes es a que la coordinación y la seguridad y salud de las obras se cumplimente. De hecho, han sido bastantes las llamadas a por ejemplo, esa obra y otras,
para que esas situaciones se den. Sí es cierto que el riesgo muchas veces es del ciudadano poco responsable que bueno, pues hace uso y disfrute cuando la obra no está terminada, pero incluso la policía sé que ha elevado a la dirección de las dos obras más grandes, por así decirlo, tanto esta como la de la variante, el desarrollo de esa situación de peligro. Sobre los campos de fútbol, a mí me trasladan los técnicos, porque yo he sido también uno muy exigente, que a lo largo de la primera semana, primera decena, primeros 10 días del mes de octubre quedarán concluidos y así se le ha informado a los clubes. O sea, que a los clubes se han estado en permanente comunicación una vez que se ha terminado, sobre todo el primero, que una vez que se levantó la capa superior, que era lo que se iba a sustituir al césped, se había demostrado que había un problema en el subsuelo del campo y eso también ha habido que corregirlo en este tiempo para que además no tengamos problemas a futuro. Y por la dirección de obra y por la constructora nos trasladan que en torno a los primeros 10 días del mes de octubre quedarán concluidos los campos tanto de Lepanto, bueno, se llama el campo de Antonio Rojas, como el campo de Francisco Castilla. Sobre el modelo del IMDC, mucho se ha hablado en el IMDC, cuál sería el mejor modelo de relación con las entidades deportivas y de gestión deportiva. Yo creo que ahí tenemos que avanzar todo, despojarnos incluso de nuestros propios prejuicios, todo, así lo he defendido en el Consejo, y establecer un modelo de gestión y de uso de las instalaciones públicas por todas las entidades deportivas que se pudieran dar en Mairena y, por otro lado, como usted bien dice, el desarrollo y gestión de las actividades deportivas que guardan, o colaboración o gestión con algunas de las entidades que tiene que quedar lo suficientemente clarificado y además adaptado a la situación jurídica del momento, a la transparencia, a la concurrencia, a la publicidad, para que todos estemos tranquilos. Y la tarea que creo que sí nos debe a todos unir en este tiempo es que nosotros, que muchas veces somos también responsables todos los grupos políticos de nuestras inquietudes, nuestras sensibilidades y a veces del momento, incluso electoral, porque no podemos obviarnos a eso, pero alguien que tiene ya bastantes años en esta tarea, entenderán ustedes, que les anime a todos a que se sumen todos los clubes a un mismo modelo, que les iguale, que se establezca además no una competencia entre entidades deportivas, sino una significación de la que todos nos sintamos orgullosos. Hoy nos sentimos todos orgullosos de la natación, del voleibol, del rugby, del fútbol y del tenis y de todas las actividades. Y emplazarnos un todo a eso, porque en algún momento sí es cierto que a lo mejor fruto no del interés, ni tan siquiera de la incidencia, sino a lo mejor de la desinformación que pudiera darse en algún momento, pues se da la circunstancia de que entre las propias entidades deportivas haya mal feeling y eso creo que por responsabilidad lo debemos olvidar todo. Habrá un escenario de gestión de las instalaciones deportivas y de su uso y, por otro lado, una clarificación del desarrollo de la actividad físico-deportiva por las entidades deportivas en el marco de las escuelas deportivas, que es lo único. Luego, sobre la subvención es permanente casi todos los días, porque todos los días el Ayuntamiento y todos los ciudadanos subvencionan la labor físico-deportiva, como seguro todos conocemos, una vez que ponemos a disposición de esas entidades deportivas y de sus usuarios las instalaciones que son de todos. Muchísimas gracias, señor Tarno, a todos. Terminamos. ¿Alguien del público quiere intervenir? Pues muchísimas gracias y buenas noches.